yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Me lo has demostrado tantas veces. La 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 la. La 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 la. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Joven, qué bendición y qué dicha que puede estar hoy acá con nosotros. Es para mí, bueno,
un privilegio poder compartir el mensaje de hoy con usted. Realmente sin ser digno, porque la obra es toda completa de Dios. Y hoy vamos a estar compartiendo unas historias de algunos hombres de la Biblia que nos van a dejar ver que pase lo que pase en la obra de Dios. Realmente la obra no se trata de nosotros, sino de Dios. Y que todo lo que nosotros hacemos debe ir directo y dirigido a Dios. La Biblia nos habla muy claro. Y el cristianismo tiene que ser claro también en esto. No se trata de quién somos nosotros, sino de quién es Dios y cómo Él puede dirigir nuestras vidas. Acompáñame para orar, para dejar este tiempo en manos del Señor. Dios, gracias porque usted es bueno con nosotros. Gracias por su palabra. Gracias porque cada día encontramos en ella refugio, Señor, porque encontramos en ella alimento para nuestras vidas. Le ruego, Padre, que podamos tener una mentalidad clara, Señor, de que la obra no nos pertenece a nosotros, Señor, y de que tampoco se ve debilitada por nuestras debilidades, Señor, sino que debemos realmente confiar en usted. Ayúdenos a entregarle todo, Señor, a depender completamente de usted, Señor, para cada cosa que hagamos, Señor. A saber que si usted está con nosotros, Señor, nuestro respaldo es suficiente, Padre. Bendice este tiempo, Señor, en Cristo Jesús oro. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a estar empezando por ahí. Y quiero hablar precisamente de un hombre muy conocido en la palabra de Dios, Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo que aprender varias lecciones a través de su vida para quedar bien capacitado para hacer la obra que Dios le había encomendado. Pero la primera y más grande misión que tuvo Moisés fue comprender que todo, absolutamente todo, depende de Dios y no de nosotros. Moisés puso 5 excusas que normalmente también nosotros en ocasiones ponemos. Éxodo capítulo 3, versículo 11. Veamos la primera excusa. ¿Quién soy yo?, decía Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Tiempo atrás Moisés había decidido tomar en sus manos el papel de libertador. Pero como las cosas no salieron de la forma que él pensaba, entonces ahora se estaba haciendo delante de Dios como que él no valía nada, como que quién era él. Y esto evidentemente porque cuando trató de hacerlo, cuando él trató de hacer todo por sus manos, no lo había conseguido. Una segunda excusa que da delante de Dios: ¿quién me manda? En el versículo 13 dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Era, podríamos decir, hasta lógico que Moisés pensara que le harían esa pregunta. Primero porque salió huyendo de Egipto y después por la razón por la que salió de Egipto. Había matado a un hombre, así que evidentemente él tenía claro que debía llevar esa respuesta. ¿Quién le estaba enviando? Pero era otra excusa que estaba poniendo Moisés para no entender que realmente era Dios quien estaba haciendo todo. Una tercera, en Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Moisés seguía viendo las cosas de una manera muy práctica. Seguía pensando que todo dependía de él, aunque Dios le estaba demostrando que no debía pensar en sus cualidades, sino en las de Dios. Dios no le estaba diciendo a Moisés: confío plenamente en lo que usted va a hacer, lo escojo a usted porque usted es el más capacitado. No, Dios le estaba diciendo a Moisés específicamente qué debía hacer, porque si lo hacía así, como Dios mandaba, todo iba a salir bien. Una última excusa que puso Moisés en Éxodo 4, versículo 13. Éxodo 4:10, perdón. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo,
porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta excusa parece perseguirnos hasta el día de hoy y creo que es la más común entre las personas que son invitadas a compartir el Evangelio. Es que yo no soy más capacitado para hablar con las personas, no soy el más elocuente para conversar, no conozco tal vez tanto del Evangelio para poder compartirlo. Bueno, Moisés estaba teniendo una excusa similar, estaba prácticamente diciéndole a Dios que él no sabía hablar. Bueno, tal vez nosotros también en ocasiones caemos en esto, pero debemos entender que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Así más adelante Dios hizo con Moisés toda una gran obra que engrandecía su nombre. Y ahora sí, una última excusa. Éxodo capítulo 4, versículo 13. Ahora sí. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Perdón, es el... sí, ahora sí. Éxodo 4, versículo 13. Y él le dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Le quiso vender Moisés chicles al señor Adams. Quiso venderle pasta a don Colgate. Moisés pretendió decirle a Dios que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Moisés pretendió decirle a Dios que estaba equivocado, porque él no podría cumplir con el encargo que Dios le estaba haciendo. Trató Moisés de convencer a Dios que estaba tomando una mala decisión. Sí, a Dios. ¿Sabe? Dios nunca le preguntó a Moisés cómo pensaba hacer para liberar al pueblo, sino que siempre le dijo qué debía hacer. Dios le dijo lo que él iba a hacer y las instrucciones siempre fueron muy claras. Pero Moisés en ese momento seguía pensando que Dios esperaba que lo lograra con sus propias fuerzas. ¿Sabe? Lastimosamente en nuestra vida cristiana, en la vida actual, muchos de nosotros seguimos pensando que Dios nos pide hacer su obra en nuestras propias fuerzas. Pero la pura verdad es que no es de esta manera, sino que Dios quiere que hagamos su obra en las fuerzas de Él. Por esta razón pasó un tiempo para que Moisés entendiera poco a poco que el que estaba haciendo la obra era Dios. Otro personaje que nos cuenta la Biblia que puso excusas también. Acompáñenme al libro de Jueces. Jueces capítulo 6. Versículos del 12 al 13. Gedeón fue un hombre con una visión muy similar a la de Moisés. Pensaba que necesitaba ver todo el escenario puesto, todas las cosas hechas, para poder darse cuenta que lo que Dios pedía no era precisamente que lo hiciera todo en sus capacidades, sino en la confianza que debía tener depositada en Dios. Dios no está con nosotros, decía Gedeón. Jueces 6, versículos 12 al 13. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. ¿Sabe? Las personas tendemos a pensar que si sucede lo que queremos, entonces es que Dios está con nosotros. Entonces, si todo va bien, significa que Dios sí está con nosotros. Y si no sucede de esta forma, entonces Dios no está con nosotros. Pero nada más alejado de la verdad. El Señor ha dado su palabra y nunca faltará a ella. Dios siempre está con nosotros. Lo que pase o lo que deje de pasar es irrelevante tocante a esa verdad. Dios está con nosotros. Su obra no depende de mí, no depende de mis capacidades ni de mis dones, sino que depende de cuánto tengo yo depositada mi confianza en Cristo, en Dios. Otra excusa que ponía Gedeón: no tengo recursos.
Jueces 6, versículos 14 al 15. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Pensar en que necesitamos ser adinerados para poder hacer la voluntad de Dios es un pensamiento muy simplista. Pues no creemos en un Dios que es el dueño del oro y la plata, no creemos en un Dios que es absolutamente el dueño de todo. Entonces, no podemos pensar de esta manera. No podemos pensar que necesitamos tener todas las cosas antes para luego sí, después poder hacer la obra de Dios. Dios ha prometido proveernos con provisión más que suficiente. Una de las maneras en que los hebreos se referían a Dios, y estoy seguro que usted conoce este nombre, era Jehová Jireh. El Señor es mi proveedor. Conocemos después cómo terminaron estas historias, la historia de Moisés y de Gedeón. Dios les enseñó que nunca esperó que ellos tuvieran la fuerza, ni la habilidad, ni los recursos para sacar adelante la tarea encomendada. Solo quería usarlos para mostrar su poder y su majestad. Pero hay otros personajes en la palabra de Dios que sí tenían claro que no se trataba de ellos, sino que se trataba de Dios. David es uno. Acompáñeme a 1 Samuel, capítulo 17. Y vamos a estar leyendo los versículos del 42 al 43. David, antes de ser rey, era un adorador del Señor. Cuando le plantearon la idea de enfrentarse a un hombre que tenía más del doble de edad, más del doble de experiencia en batalla, más del doble de fuerza, nunca se sintió en desventaja, porque sabía que no dependía de él. Dependía de quién es Dios. Y fue menospreciado. 1 Samuel 17, versículos 42 al 43. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dicen que para ser hay que parecer. Bueno, pues eso no le importó a David, porque no parecía un guerrero, no parecía alguien que pudiera vencer a Goliat. Pero él nunca pensó en lo que era, sino en quién es Dios. Se sentía completamente respaldado por él. Más adelante, en los versículos 45 al 47, dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová da batalla, y Él los entregará en nuestras manos. David sabía definitivamente que no dependía de lo que él era, sino que dependía de quién es Dios y lo que Dios podía hacer con su gran poder y su gran gloria. Un ejemplo más, el apóstol Pablo era un hombre de carácter recio, bravo, pero nuestro Dios moldeó el corazón de este hombre y lo transformó radicalmente. Pablo pasó de sentirse un hombre independiente, un hombre que creía que todo lo sabía, que estaba completamente bien educado, que posiblemente tenía sus buenas capacidades financieras. Pasó a sentirse sin absolutamente nada y desechando todo, al entender que dependía completamente de la gracia y del poder de Dios. Pablo sabía que él no tenía el control. Segunda de Corintios,
capítulo 12, versículo 17, capítulo 12, versículo 7, perdón, 7 y 8. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Es muy probable que Pablo haya tenido un defecto físico o alguna enfermedad que era muy visible y que hacía que Pablo se sintiera mal, o que las personas lo viesen de una manera extraña. Sin embargo, él relata que eso lo trató con el Señor, no una, sino varias veces, pero él entendía que él no tenía el control de las cosas. Así que en el versículo 9 dice lo siguiente, vamos a leerlo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está la clave, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo recibió la respuesta de Dios con agrado. Tal vez no era lo que esperaban, pero Pablo sabía que dependía completamente de Dios y que no se trataba de él. Él no solo estaba resignado a cargar con aquello que no le gustaba, que no era agradable, sino que aparte de hacerlo, lo hacía con una sonrisa en su rostro. De buena gana, decía Pablo. ¿Sabe? La fuerza no nace en mí, la fuerza no nace en usted, sino que nace en Dios. Versículo 10 dice nuevamente, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Note como el apóstol Pablo dice que él es capaz de gloriarse en su debilidad. Es decir, no le importa en lo más mínimo reconocer que él es incapaz. Bueno, Moisés estaba diciendo que, no, Señor, yo no puedo hacer eso. Pero Pablo tenía otra actitud. Él estaba diciendo, bueno, está bien, yo no puedo hacer eso, no lo logro, no tengo la fuerza ni la capacidad, pero Dios sí puede. A él no le importa en lo más mínimo reconocer que él es incapaz de hacer lo que Dios espera que haga. Sin embargo, le da más importancia al hecho de saber que Dios es la fuente de su fuerza y no su propio yo. Joven, no importa quién es usted, no importa cuáles son sus cualidades, sus dones, sus deficiencias, Dios puede usarle. No se trata de usted, no se trata de mí, no se trata de las cosas que tiene por las cuales puede contribuir a la obra de Dios o las que no tiene. Se trata definitivamente solo de confiar en Dios. Si Jesús va conmigo, dice un canto, yo iré. Y así debemos hacerlo, así debemos creerlo en nuestra propia vida. No depende absolutamente de ninguno de nosotros, porque siendo sinceros, absolutamente nadie está capacitado para hacer la obra de Dios. Ninguno. Pero Dios es el autor y consumador también de la obra, porque trabaja por medio de nosotros. Quiero contarle una pequeña historia para terminar. Cuenta que una vez un niño le preguntó a su padre de qué tamaño es Dios. ¿De qué tamaño es Dios, papi? Entonces, su padre, al mirar el cielo, vio un avión y le preguntó a su hijo que de qué tamaño lo veía. El niño le contestó, lo veo muy pequeño, tan pequeño que ni lo alcanzo a ver. Entonces el papá lo llevó a un aeropuerto y al estar cerca de un avión le preguntó, ¿y ahora de qué tamaño ves el avión? Y el niño le respondió muy asombrado, papá, es enorme, ese avión es muy grande. El padre entonces le dijo, del mismo modo es Dios para ti.
Su tamaño va a depender de la distancia que tengas de Él. Y asimismo tu experiencia con Él. Cuanto más cerca estás de Dios, mayor va a ser Dios en tu vida. ¿Sabe? Quería terminar con esto, porque yo creo que para tener una mentalidad clara de que la obra no se trata de mí, sino que se trata de Dios, es necesario que primero yo entienda cuán grande es Dios. Y joven, nunca vamos a entender cuán grande es Dios si tenemos una vida mediocre que está muy alejada de una verdadera comunión con Dios. Entre más cerca esté usted de Dios, leyendo su palabra, orando, sirviéndole a Dios, compartiendo el evangelio, más grande va a ver a Dios y más va a tener el deseo de que Dios sea el reflejo de su vida. Y así, por consecuente, también va a entender que la obra de Dios se trata exclusivamente de Él y no de nosotros, y no de lo que nosotros podemos hacer. Acompáñenme en oración. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de ella vemos hombres, Señor, que tomaron malas decisiones en algún momento, Señor, y hasta pusieron excusas pensando que sus capacidades no les permitían hacer tu obra. Más adelante tú nos muestras en tu palabra cómo tuvieron que cambiar su actitud, porque realmente la obra depende de ti. También vimos, Señor, como otros hombres confiaban plenamente en usted, sin importar sus debilidades, sin importar que tal vez no se sentían los más capaces para hacer tu obra. Señor, te ruego que podamos entender que para cumplir con tu obra lo único que necesitamos es un corazón dispuesto, un corazón entendido de que todo depende de ti y no de nosotros, y no de lo que podemos hacer. Ayúdanos a conocerte más, a buscarte más, a tener una buena comunión contigo, para realmente poder hacer tu obra de la manera correcta, para que nuestras vidas sean un reflejo tuyo y de tu palabra, Señor. Bendice a cada joven, Señor, que ha podido compartir este tiempo, Señor. Guarda a su familia, Señor, y guarda su hogar. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre oro. Amén. La gente pregunta por qué defiendes tu fe. Te dicen que no existe Dios. Pensabas que no iba a pasar, que todo iba bien, mas no callarás, no te callarán. No es fácil no ponerse de pie y creer cuando solo estés. Recuerda que Él va contigo, un camino abrirá tus pies. De día y de noche su fuego arderá en tu ser. Y cuando el mundo intente robar tu fe, Él te sostiene y no te dejará caer. No te dejará caer. el miedo en tus ojos se ve, no quieres fallar, no vas a parar, no te rendirás. Cuando te intenten callar, tu voz apagar, no tengas temor.